Bueno, en este vídeo vamos a empezar a explicar ya lo que es lógica matemática. Lo que hasta aquí hemos explicado en los anteriores vídeos de este canal es lógica de enunciados, que también se puede llamar lógica de predicados o lógica proposicional. Ahora vamos a explicar lógica matemática. La lógica matemática tiene sentido empezar a explicarse, a comprenderse después de la lógica de enunciados, porque la lógica matemática a lo que aspira es, por ejemplo, a desentrañar o demostrar la coherencia de un enunciado, de un conjunto de enunciados o de un texto escrito. Supongamos, por ejemplo, que esto es un texto escrito como los que hemos visto anteriormente. Es un texto que tendría pues un punto y seguido, dos puntos y seguido, tres puntos y seguidos, y esa sería la cuarta, la última frase del texto, que sería la conclusión. Para entender lo que estoy diciendo habría que ir a los anteriores vídeos donde se ha formalizado algún texto y ver que cada línea de deducción corresponde con una frase o conjunto de frases que pueden ser complejas hasta llegar a un punto y seguido. Desde ese punto y seguido empezaría una nueva línea de derivación que se puede representar, una tercera, una cuarta, tantas como el texto tenga, ¿no? En realidad lo que se trata no es de descubrir ningún tipo de verdad. La lógica matemática no aspira a descubrir verdades, sino simplemente a desentrañar la posible o no coherencia que tiene un texto, un argumento, con distintas premisas hasta llegar a un enunciado. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en base a una aplicación de determinadas fórmulas matemáticas. Aquí tenemos la primera, que es la que se suele explicar siempre, que es una regla que se implica para las implicaciones. Perdón, es una regla que se explica para las implicaciones. En este caso, lo que hacemos en esta fórmula es eliminar la implicación, deshacerla, o deshacernos de ella porque nos interese de alguna manera en el procedimiento de la deducción, nos interese aplicar para llegar por el camino más corto a la conclusión. Se trata de llegar siempre por el camino más corto. Ahora que no hay nada más que una fórmula, cuando la acabemos de explicar, es fácil llegar a la conclusión porque no decidiremos entre otra fórmula y esta, sino simplemente en una sola. Cuando ya tengamos distintas posibilidades y tengamos bastantes fórmulas, hasta 10, sí que en algún momento habrá que elegir en algún paso de la deducción, ya entenderemos qué es a lo que me refiero, habrá que decidir una fórmula u otra porque quepan varias posibilidades. Y hay que elegir el camino correcto, que siempre es el camino más corto, ¿vale? La primera fórmula es esta que vemos aquí, que se llama modus ponens. Es un latinajo que no vamos a explicar ahora en este momento, ni tampoco vamos a explicar la validez de la fórmula. Simplemente la vamos a aplicar. Da para seminarios de lógica, dentro incluso de la carrera, explicar algunas de las fórmulas, la procedencia y la justificación de estas. Esta fórmula lo que me dice es que vamos a deshacernos de una implicación. Y se le hace de la siguiente manera. En un proceso de deducción, si tengo una implicación, y doy por cierto también, en algún otro caso, anterior o posterior, da igual, doy por constatado que el antecedente de esa implicación se puede dar independientemente, solo, eso quiere decir que también el consecuente. Es decir, si antecedente implica consecuente y antecedente cierto, por lo tanto consecuente cierto también. Si tuviéramos que aplicar esto aquí, en esta fórmula, vamos a ver cómo lo hacemos. Esta fórmula me dan tres casos, tres premisas, y las premisas que me va a dar siempre el problema se ponen siempre con una rayita a la izquierda para diferenciarlas de las que yo voy a ir deduciendo por mi cuenta, ¿no? El caso cuarto, que sería el primero que yo voy a trabajar, ese ya no la llevaría, no llevaría una rayita para diferenciar lo que yo hago de lo que me han ofrecido. Me han ofrecido estas tres premisas. ¿Qué me dice la fórmula para aplicar esta fórmula ahí? Me dice que necesito primero un implicador. Vamos a ver. No tengo uno, sino que tengo dos. Por lo tanto, la primera condición se cumple. Segunda condición, que el antecedente de esa implicación o de esas implicaciones esté también aislado, como aquí. Antecedente consecuente, antecedente. Vamos a ver. Aquí tengo una implicación y lo que tengo es como antecedente la P. Tengo en alguna otra premisa de las que me han dado dos más, el antecedente solo, sí, evidentemente, en el 3. O sea, antecedente consecuente, como aquí, y antecedente, como aquí, A. Por lo tanto, B. Esta B es el consecuente. Si estoy aplicando esta fórmula entre los casos 1 y 3, veo que la Q sería la que tendría que poner en el primer paso, cuarto, igual que aquí. P implica Q, igual que allí. P implica Q. P, luego Q.
¿vale? Ahí lo tenemos. ¿Cómo lo justificamos esto? Lo que quiero decir es que cada paso que vayamos dando, cada línea de deducción que vayamos dando en el problema, en la resolución de este problema, hay que justificarlo a la derecha. Y en este caso justificarlo es decir cuál es la fórmula que hemos aplicado y entre qué casos. La fórmula que hemos aplicado es, no sabemos otro en este momento, el modus ponens de los casos 1 y 3. Continuamos porque de lo que se trata es de llevar a cabo todo el proceso deductivo hasta que lleguemos a R. Si no es posible llegar a R de ninguna manera, es porque el procedimiento de coherencia, el procedimiento deductivo, o está mal planteado o es erróneo. Caso cuarto, Q. Ahora que puedo seguir haciendo aplicando esto, veo que puedo aplicar lo mismo entre el caso 2 y el caso 4. Antecedente consecuente, antecedente consecuente. Antecedente consecuente, antecedente consecuente. En el caso quinto sería R. R, ya me doy cuenta que es la misma conclusión, por lo tanto el ejercicio ya estaría resuelto ahí. Solo faltaría justificar la R, que también lo justificamos diciendo que hemos extraído este caso, la R, también por un modus ponens, no controlamos otra fórmula en este momento, por modus ponens entre los casos 2, 4. Con esto estaría resuelto el problema, la deducción, y podríamos decir, concluyendo, que estas premisas pueden derivar en esa conclusión y que el razonamiento o la coherencia es correcta.